Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Máxima Extra 4 Stroke 15W50. Y asiento, ponte cómodo y empezamos. Máxima es un fabricante de lubricantes de origen estadounidense enfocado principalmente al mundo de las dos ruedas, así como también vehículos de 4 ruedas de recreo. Comenzamos con la ficha técnica declarada por el fabricante. Nos indica que el 15W50, su aspecto visual, color ámbar, en cuanto a su viscosidad cinemática a 40 grados, 108,6, viscosidad cinemática a 100 grados, 19,2, índice de viscosidad 200. En cuanto al punto de inflamación, 241 grados, punto de vertido, punto de congelación 45 grados bajo cero, y en cuanto a su densidad relativa a 15 grados es de 0,861. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 94,3, viscosidad cinemática a 100 grados 17,1 e índice de viscosidad 198. Los resultados del análisis de laboratorio de la muestra que yo he mandado a analizar, tanto en su viscosidad cinemática a 40 grados como su viscosidad cinemática a 100 grados, es ligeramente menos viscoso que lo que declara el fabricante en la ficha técnica, pero sigue estando dentro de valores promedios comparados con otros 15W50. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, tan solo 5,5, y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, ha dado 3,09. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ni mucho menos esto es un aceite pensado para largos intervalos de cambio. Ya os adelanto que es un aceite que tiene un corte bastante deportivo y casi se puede decir que es un aceite de usar y tirar, ya que lo que es la reserva alcalina, que es una barrera protectora que tienen todos los aceites para ir neutralizando distintos tipos de ácido que se generan derivados principalmente de la quema del combustible. De entre ellos, el más conocido, el ácido sulfúrico, es el propio aceite el encargado de ir neutralizando estos ácidos para que por un lado no ataquen al motor y por otro lado no ataquen al propio aceite. Aquí además se junta una reserva alcalina muy reducida con una acidez muy alta, la cual, conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor, va a ir aumentando. Así que este aceite no está pensado, como ya os digo, para largos intervalos de cambio, ya que su capacidad de neutralizar ácidos es muy pequeña. En cuanto al resto de parámetros, no se han medido, pero ya os adelanto que, por ejemplo, la concentración de cenizas no va a ser excesivamente alta, ya que dentro de los aditivos que elevan principalmente las cenizas es el calcio, y en este caso el fabricante ha utilizado una concentración muy reducida. Esto es debido a que los aditivos detergentes y neutralizantes en mayor o menor medida son antagonistas de los aditivos antidesgaste, y este aceite está pensado principalmente para un uso en condiciones muy severas. Punto de inflamación y punto de congelación sospecho que son muy fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Ahora más adelante veremos la composición que ha usado el fabricante para la formulación de la base. Y en cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, teniendo en cuenta que es un aceite muy viscoso y la base que, como ya os digo, veremos ahora más adelante, sospecho que es un porcentaje de evaporación NOAC muy bajo. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo de combustible, el sonido del motor y el desgaste. 36 partes por millón, es una concentración bastante reducida. También hay que recordar que hay fabricantes que este aditivo directamente no lo utilizan, y esto es un aceite pensado para utilizar en motos con embrague bañado en aceite. Aquí siempre los fabricantes se han de andar con mucho ojo con el tema de los aditivos modificadores de fricción. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante. 1372, 1412, de todas son concentraciones muy elevadas, pensadas principalmente para la máxima protección en condiciones muy severas, uso deportivo, que es para lo que está hecho este aceite. En cuanto al boro, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. Aquí lleva 212 partes por millón, que es una concentración muy elevada, y sospecho que este tipo de boro lo que está haciendo también es función de antidesgaste. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, 387 partes por millón. No es un valor muy elevado, pero sí que
está ligeramente por encima de lo que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en lo que paquetes de aditivos para motos se refiere. Y en cuanto al calcio, aquí sí que ha utilizado una concentración muy reducida, tan solo 1100 partes por millón, que es de las concentraciones más reducidas que me he encontrado yo en un aceite ya terminado. Esto es debido, como ya he indicado, que como los aditivos detergentes rivalizan con el fósforo y el zinc, por ejemplo, y esto es un aceite pensado para uso muy deportivo, pues el fabricante ha utilizado una concentración muy reducida. Es por ello también que lo que es la reserva alcalina también es muy bajita, de tan solo 5,5. En cuanto al wolframio, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, no se ha medido, pero en principio no he visto ninguna información, ni publicidad, ni ninguna mención al respecto en la página web oficial del fabricante, así que en principio no lo contiene. Y en cuanto al titanio, que también tiene propiedades similares al wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. En lo que respecta al parámetro de oxidación, ha dado un valor 53 en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar. Esto es indicador directo de que el fabricante para la formulación de este aceite sí ha utilizado éster. Aquí os dejo una captura del documento en PDF que me manda a mí el laboratorio con los resultados para el que esté interesado en conocer más detalles sobre la composición de este aceite. Puedes pausar el vídeo y echarle un vistacico. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, dale a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia, en este caso por absorbancia, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuestos ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1740-1750, podemos ver que es muy pronunciada. Eso es señal directa de que el fabricante para la formulación de este aceite ha utilizado éster perteneciente a las bases grupo 5. Otra cresta que también es indicador de que el fabricante ha utilizado éster es la que se forma en torno a 1180 aproximadamente. Nuevamente podemos ver que es bastante pronunciada, y unido también al parámetro de oxidación, indudablemente este aceite contiene éster. Y por último, y no menos importante, la última cresta, que se forma en la derecha del todo, en torno a 722, podemos ver que supera la línea marcada en horizontal de 1, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, con las crestas hacia abajo, podemos ver el mismo patrón de crestas, la que se forma en torno a 1740-1750, podemos ver nuevamente que es muy pronunciada, supera holgadamente la línea horizontal, señal inequívoca que este aceite contiene éster. Nuevamente otra cresta que también vemos que es muy pronunciada, en torno a 1180 aproximadamente. Nuevamente esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. Y por último la derecha, que se forma la cresta en torno a 722, podemos ver nuevamente que supera la línea que he marcado en horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. En cuanto a la hoja de seguridad, que es un documento que han de emitir los fabricantes en donde no tienen que indicar la receta completa del aceite, pero sí indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico, no aparece en código CAS, simplemente aparecen unas descripciones. Aparece que base sintética ha utilizado entre un 80 y un 90%, en cuanto a un paquete de aditivos multifuncional en torno a un 10 o un 20%, y en cuanto al zinc y en cuanto al fósforo nos indica que ha utilizado menos del 5%. En esta tabla podemos ver los distintos grupos en donde se clasifican los distintos tipos de compuestos que se utilizan como base para la formulación de los aceites. Bases grupo 1, 2 y 3 son bases que provienen directamente del crudo, y las bases grupo 4, que es el PAO, y las bases grupo 5, que ahí entraría el éster, los naftalenos alquilados y el PAG, son realmente los que están considerados como 100% sintéticos porque son sintetizados en laboratorio. Este aceite que acabamos de analizar contiene en torno a un 50-60% de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4, en torno a un 10-12% aproximadamente de base grupo 5, en este caso éster, y el resto se complementa con base grupo 3, así como también el paquete de aditivos y polímeros espesantes. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, como hemos podido comprobar, es un aceite en donde el fabricante ha utilizado base PAO, así como también éster. Teniendo en cuenta estas espectroscopias y comparándolas con otras espectroscopias que han pasado por aquí por el canal, aproximadamente
ya sabéis que esto no es una ciencia exacta, son cálculos aproximados. Yo estimo que este aceite contiene en torno a un 50 a 60% de aceite base PAO y en torno a un 10 un 15% de éster. Es una muy buena base. En cuanto al paquete de aditivos, me ha gustado mucho porque es un paquete de aditivos enfocado a uso severo. Aquí el fabricante ha dejado en un segundo o tercer lugar lo que es el tema de detergencia y neutralización de ácidos y se ha centrado en lo que es la protección. Me gusta sobre todo por dar rienda un poco a la imaginación y no usar paquetes de aditivos que ya vienen precocinados. Este fabricante, al menos para este modelo de aceite, ha utilizado un paquete de aditivos totalmente personalizado. En este aspecto también me ha gustado mucho que el fabricante no solo se ha conformado en utilizar una alta concentración de fósforo y zinc, que a grandes rasgos se puede decir que es prácticamente el doble de lo que se suele utilizar para uso civil. En la mayoría de aceites se suelen utilizar concentraciones comprendidas entre 700 y 900 partes por millón. Aquí está utilizando prácticamente el doble, pero es que además de ello, para que estos aditivos antidesgaste trabajen mejor, ha reducido muchísimo lo que es los aditivos detergentes y neutralizantes, como hemos podido ver, sobre todo el calcio, que apenas lleva 1000 partes por millón. Esto es un aceite que está pensado para uso muy deportivo, un uso muy severo, y en contrapartida tenemos que es un aceite que no es ni mucho menos un long life. Esto es un aceite que casi se puede decir que es un aceite de usar y tirar, porque debido a que el fabricante ha recortado muchísimo los aditivos detergentes y neutralizantes para darle prioridad a que trabajen lo mejor posible los aditivos antidesgaste, nos encontramos con una reserva alcalina muy baja de tan solo 5,5 y una acidez de 3. Aparte se suma que el tamaño de los cárter que utilizan las motos suelen ser también muy reducidos. En algunos casos apenas contienen un litro y poco. En general me parece un aceitazo, un aceite que está hecho con cabeza y destinado exclusivamente a uso muy deportivo. En cuanto al precio, este aceite he estado mirando que se comercializa en envases de 1 litro, curiosamente, y también en envases de 1 galón, que viene siendo el tamaño habitual que utilizan los estadounidenses. El envase de 1 litro podéis encontrarlo en torno a los 22, 23, 24, 25 euros, dependiendo de la tienda y si tiene alguna oferta ocasional. Y lo que es la garrafa de 1 galón, que son 3,78 litros, no llega a los 4 litros, pues dependiendo de la tienda y si tiene alguna oferta, alguna promoción, ronda entre los 70 y los 90 euros. Teniendo en cuenta la calidad de la base, que es una muy buena base, y teniendo en cuenta el paquete de aditivos que está diseñado para uso muy deportivo, yo es un aceite que considero que está en su precio. Y hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.